¡Ay, no, Plantiquis! ¿Quién te ha hecho esto? Alguien a quien no le interesa la naturaleza. Es una pena. Lo lamento, Plantiquis. ¿Sabes qué, Plantiquis? Me has dado una idea. Hoy deberíamos investigar sobre el cuidado del suelo. Muy bien, para iniciar una nueva investigación. ¡Una investigación! Investigan mi tierrita. No me gustó que me la ensucien. No me gustó para nada. Claro, a nadie le gustaría que contaminen el espacio en el que viven. Entonces, hoy vamos a investigar acerca de la contaminación del suelo. Lamento interrumpir. Solo quería sugerir algo. Hola, Googleana. Claro, por favor, dinos. Cualquier aporte ayuda. Mi sugerencia es partir la investigación en base a una pregunta. Así no se pierde la dirección de la investigación. Además, permite reconocer cuándo ha finalizado la investigación, cuando se contesta dicha pregunta. Gracias, Googleana. Tienes razón. ¿Qué te parece, Plantiquis? Pensemos en una pregunta. Veamos. Creo que podríamos orientar esta investigación hacia un aspecto más positivo, sobre el cual además podamos tomar acción. ¡Acción! ¡Salvemos al suelo! ¡Excelente idea! Ayudemos a proteger el suelo. Que la pregunta para nuestra investigación sea: ¿cómo se puede descontaminar el suelo? No se diga más. Comencemos a investigar. Googleana, ¿nos ayudas a contactar con el profesor? Por supuesto. Iniciando comunicaciones. Proyectando videollamada. Hola, Yamile. Hola, profesor Gustavo. Gracias por contestar la llamada. Siempre es un gusto. Imagino que estás empezando una nueva investigación. Sí, hoy hemos iniciado una investigación acerca de la contaminación del suelo. Nuestra meta final es averiguar cómo se puede descontaminar el suelo. ¡No más contaminación! Es una muy buena pregunta y un tema especialmente relevante hoy, ya que la conservación del ambiente debería ser una de las prioridades de la humanidad. Estamos listas para aprender. ¿Por dónde empezamos? Podemos empezar estableciendo la importancia que tiene el suelo en nuestras vidas. Desde hace siglos, las civilizaciones usan el suelo para cultivar nuestros alimentos. También se realizan procesos de producción como la ganadería. Por eso el suelo es un recurso natural vital para las actividades del ser humano. Mi casa es su casa. Bien dicho, Plantiquis. Así vivamos en una ciudad en la que no interactuemos con el suelo de cultivo, no significa que este no tenga una importancia enorme en nuestras vidas. Yo necesito un suelo sano para vivir. Las plantas requieren de un buen suelo para crecer, es decir, un suelo fértil que les proporcione aire y determinados minerales que se mezclarán con el agua para ser absorbidas por medio de sus raíces. En los bosques de la Amazonía, que están protegidas por las áreas naturales, los suelos están cubiertos de vegetación que protegen su fertilidad. Si es que no la contaminan los humanos. Cierto. Profesor, en investigaciones pasadas hemos conocido que a menudo estas áreas están amenazadas por la contaminación que causamos. ¿Qué tipo de acciones contaminan el suelo? Buena pregunta, Yamile. Para contestarla, primero debemos definir a qué nos referimos con contaminación. Googleana, por favor, proyecta la información sobre la contaminación del suelo. La contaminación del suelo se refiere a la presencia en el suelo de químicos o sustancias que no son parte de su composición natural o presentan una concentración más alta de lo normal. Gracias, Googleana. Tomemos en cuenta que estos químicos o sustancias tienen efectos adversos sobre cualquier organismo para el cual no estén destinados. Ya entiendo. Por ejemplo, las plantas se alimentan del suelo, pero si este tiene químicos o sustancias que no formen parte del alimento que nutre a estas plantas, es muy probable que las enferme o incluso envenene. ¡Horror! No te preocupes, Plantiquis. Yo no voy a dejar que te pase nada. Tomémonos una pausa, pero enseguida seguiremos investigando acerca de la contaminación del suelo, quién la ocasiona y qué podemos hacer nosotros al respecto. ¡Ya volvemos!
Estamos de vuelta. Hemos iniciado una investigación acerca de la contaminación del suelo. Hasta ahora, hemos aprendido que la contaminación consiste en cualquier químico o sustancia que podamos encontrar en el suelo que no pertenezca a su composición natural. Estas sustancias, a su vez, ocasionan efectos adversos sobre los organismos que viven o se nutren de este suelo. Sigamos nuestra investigación. Profesor, ¿cuáles son las acciones que producen contaminación en el suelo? Hay varias acciones que producen contaminación. La mayoría de contaminantes para los suelos provienen de las prácticas agrícolas insostenibles. La industria y en los suelos de la Amazonía, la minería ilegal es la mayor amenaza. ¿Cuáles son esas prácticas agrícolas insostenibles? Por ejemplo, el uso excesivo de pesticidas que muchas veces se usan para proteger los cultivos. Si no se emplean de una manera responsable, si no se toma en cuenta su toxicidad, entonces esto puede ocasionar contaminación por residuos químicos a dichos cultivos. Esto a su vez puede facilitar la transferencia de contaminantes en toda la cadena alimentaria. ¿La cadena alimentaria? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si un suelo de cultivo se contamina, las sustancias tóxicas son absorbidas por las plantas que crecen sobre dicho suelo. Estas plantas a su vez son alimento de los animales. Es decir, se tiene la probabilidad que estas plantas y animales contaminados transfieran también esos elementos tóxicos a los seres humanos que los consuman. ¡Qué aterrador! Eso significa que todo está conectado. Proteger al suelo también es protegernos a nosotras y nosotros mismos. Precisamente. ¿Y qué hay sobre la minería ilegal? La minería ilegal ocasiona fuertes impactos ambientales. En el caso del suelo genera acumulación de metales pesados y en consecuencia se tendría la disminución de la capacidad de retención de agua en el suelo como consecuencia de la escasez de materia orgánica, la acidificación por acumulación de ácidos utilizados en la minería ilegal, la dificultad de enraizamiento que dificultan la reinstalación de vegetación. Lo es, Plantiquis. Además, la minería ilegal produce una serie de contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos que de una u otra manera terminan sobre suelos fértiles y suelen disminuir su fertilidad, o la mantienen pero produciendo esa transferencia de toxicidad a través de la cadena alimenticia, como acabamos de mencionar. Queda claro por qué la minería ilegal causa tanto daño al suelo con la contaminación que genera. ¿Qué hay acerca de la industria? Las actividades industriales han sido tradicionalmente una de las fuentes principales de la contaminación de los suelos. Los gases como el dióxido de azufre, que son emitidos por algunas industrias, se mezclan con el vapor de agua en la atmósfera, formándose así sustancias ácidas. ¿Sustancias ácidas en la atmósfera? Estos ácidos luego caen sobre la tierra en forma de lluvia, ocasionando la acidificación del suelo y el agua, produciendo también infertilidad, o si no, transfiriendo también estos ácidos a través de la cadena alimenticia. Suena realmente terrible. Lo siento, Plantiquis. Lamento que los seres humanos generemos toda esta contaminación sin tener en cuenta el daño que causamos, tanto al suelo y las plantas como a nosotras y nosotros mismos. Profesor, hemos mencionado varias veces la presencia de metales pesados como contaminantes al suelo. ¿A qué se refiere? El término metales pesados se refiere al grupo de metales o metaloides como el plomo, el cadmio, el cobre, el mercurio, el estaño y el zinc. Todos estos producen altos niveles de toxicidad. Muchas veces junto a ellos también se toma en consideración otros elementos no metálicos como arsénico, el antimonio y el selenio. Estos últimos elementos se presentan de forma natural en el suelo e incluso pueden ser micronutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Pero cuando se presentan concentraciones altas debido a la contaminación humana, este exceso resulta dañino para las plantas. A esto se le denomina fitotoxicidad. ¿Por qué fito? Fito quiere decir referente a las plantas. La fitotoxicidad es el grado de efecto tóxico producido por un compuesto sobre el crecimiento de las plantas y dañar la salud humana a causa de su naturaleza no biodegradable, al acumularse fácilmente en los tejidos y organismos vivos. Ya veo, el exceso de metales pesados suena como un problema gigante. Ciertamente, los metales pesados son el tipo de contaminante más persistente y difícil de remediar.
no solo degradan la calidad de la atmósfera, el suelo, los cultivos y el agua, sino que presentan una gran amenaza para los animales y seres humanos. ¿Y podemos hacer algo para disminuir o eliminar esta contaminación? Felizmente existen medidas que podemos tomar. ¿Cómo cuáles? Uno de los métodos desarrollados para revertir estos efectos contaminantes es la remediación. ¿Remediación? ¿Qué es eso? Es un conjunto de tratamientos con la finalidad de reducir la contaminación de un sitio. Existen varias técnicas diferentes, pero exploremos ahora las técnicas de remediación del suelo. Escuchen bien, humanos. Hay varias maneras de tratar de remediar el suelo, sea a través de acciones químicas, físicas o biológicas, pero hoy centrémonos en las biológicas, específicamente en la bioremediación. Bioremediación. Suena interesante. ¿Qué es? La bioremediación es la aplicación de microorganismos, hongos, plantas y enzimas que ayudan a restaurar el ambiente. Para ello se aplican diferentes técnicas como la fitorremediación, que es un proceso que utiliza plantas para remover, transferir, estabilizar, concentrar y o destruir contaminantes. ¿Es decir que las plantas mismas pueden ayudar a sanar la tierra? ¡Qué genial! Es buenísimo tener soluciones naturales, pero ¿cómo funciona? La fitorremediación se basa en la capacidad de algunas plantas de absorber, acumular o tolerar sustancias tóxicas, como los metales pesados de los que hablábamos. La presencia de estas plantas ayuda a reducir la toxicidad de los suelos. ¡Qué impresionante que existan plantas que pueden hacer tales hazañas! Oye, no nos menosprecies. Nos puedes ver aquí tranquilas, pero siempre hemos logrado grandes cosas. Profesor, ¿qué tipos de plantas son útiles para la bioremediación? De las estudiadas tenemos el girasol, el maíz, el nabo, la cebada, el chocho, la ortiga, el diente de león, el tomate, los geranios. ¡Qué suerte que sean varias! Y muchas además sirven de alimento. Así es. Entre las plantas más estudiadas que de forma natural hayan evolucionado para tolerar la presencia de contaminantes, tenemos a las hiperacumuladoras, que pueden crecer y desarrollarse en suelos con altas concentraciones de metales pesados. El girasol, por ejemplo, puede absorber plomo depositado en el suelo. El maíz, por su lado, tiene gran potencial para absorber cadmio y plomo. ¡Superplantas! Luego tenemos las acumuladoras. Estas plantas tienen la capacidad de acumular contaminantes en sus tejidos vegetales. Por ejemplo, la flor de loto, la caña brava, entre otros. Por último, tenemos las excluidoras, que impiden la entrada de contaminantes. Por lo general las retienen en sus raíces. ¡Qué increíble! ¿Cómo han desarrollado sus habilidades estas plantas para excluir los metales o acumularlos? ¿Cómo así lo logran? ¡Fuerza de voluntad! Existen mecanismos en las plantas que permiten la tolerancia a los contaminantes y su primera entrada es por la raíz. Para entenderlo, es necesario hablar sobre la estructura de la raíz y las características de sus células. Googleana, por favor, proyecta la imagen que te estoy enviando. Proyectando imagen. Aquí podemos ver un esquema de la raíz de una planta monocotiledónea, como el maíz. Las raíces de las plantas están formadas por capas. Veamos cada una de ellas. La capa más externa de la raíz está formada por la epidermis, la cual forma los pelos radiculares. En la imagen la vemos como la rizodermis y transporta activamente minerales que la planta necesita desde el suelo hacia las células epidérmicas. La elevada concentración de minerales disueltos atrae agua hacia las células por osmosis. ¿Osmosis? Se define ósmosis a la difusión de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, desde la solución menos concentrada a la más concentrada. A continuación se ubica la corteza que contiene el tejido parénquima y permite el flujo del agua en masa debido a la porosidad de las paredes celulares de las células vegetales. Por debajo de la corteza está la endodermis, que rodea el cilindro vascular. La pared celular de cada célula endodérmica contiene una banda de material ceroso impermeable llamada banda de Caspari, que obliga a pasar al agua por ósmosis a través de la membrana celular y no por las paredes celulares, como ocurre en la corteza. Por consiguiente, las células de la endodermis regulan qué sustancias entran al cilindro vascular, excluyendo aquellas que pudieran resultar dañinas para la planta.
Este es el mecanismo que emplean las plantas exclusoras para impedir el ingreso de metales pesados al cilindro vascular y por tanto el transporte de estas sustancias a los tejidos aéreos. Profesor, estoy impresionada por la estructura y la función que tienen la raíz de las plantas. Seguro pensabas que éramos simples, pero tenemos grandes capacidades, sí. Continúa el periciclo, que es la capa que rodea el exterior del cilindro vascular. Recibe el agua y los minerales que el endodermis ha dejado pasar y transporta activamente los minerales al interior del cilindro vascular, formado por el floema y el xilema. En este punto, la banda de Caspari tiene un papel fundamental, pues evita que los minerales necesarios escapen de la planta. Y esos son los mecanismos de las plantas para combatir a la contaminación del suelo. Fascinante. Profesor, estoy muy contenta de haber tenido esta lección hoy y le agradezco profundamente por habernos ayudado con esta investigación. El gusto es mío, Yamile. Y como siempre, te invito a contactarme cuando quieras aprender más sobre estos temas. Estoy segura que eso será pronto, pues la protección del ambiente es uno de los asuntos que más nos interesan. Hasta la próxima, profesor Gustavo. Adiós. Una investigación más para nutrir nuestras mentes. Hoy, tras el incidente de alguien botando basura sobre el suelo que habita Plantiquis, nos preguntamos acerca de la contaminación del suelo y qué podemos hacer al respecto. Junto al profesor, realizamos una investigación acerca de las causas de la contaminación. Descubrimos que factores como el uso de pesticidas, la industria y la minería ilegal causan mucha contaminación en el suelo. Al sobrecargarlo de sustancias tóxicas, estas se filtran en el suelo y el agua que alimenta a las plantas. A su vez, las plantas contaminadas que son consumidas por animales o personas hacen que esta contaminación se transfiera a través de la cadena alimenticia. Un peligro para todas y todos. Por lo tanto, esta contaminación debe combatirse utilizando estrategias para hacerlo. Y hoy exploramos una de ellas, la fitorremediación. Es un mecanismo de las plantas para absorber, acumular o impedir la entrada de los contaminantes. ¿Quién diría que las plantas mismas serían la solución para curar el suelo que habitan? Yo diría, evolucionamos para proteger la tierra. Qué admirable es el trabajo de las plantas. Debemos tener en cuenta que esto beneficia a los seres humanos y ayuda a cuidar nuestra salud. Este es el final de nuestra investigación por hoy. Espero que la investigación de hoy también les haya motivado a proteger el suelo de la contaminación. Planten una planta y ayuden a conservar nuestro suelo y el ambiente. Nos vemos pronto en una nueva investigación. ¡Chao!